Vamos a hablar un poco de las vías de administración y no hicieron de eso pasantía. ¿Vos sí? De farmacia. Sí. ¿Ustedes ya no? No hicieron de eso pasantía. Bueno, vamos a hablar un poco de las vías de administración y de lo que es la posología. Eh, ¿Qué saben ustedes de las vías de administración? O sea, ¿cuáles son las vías de administración de medicamentos que ustedes saben? Comprendido, oral, Comprimido, en jarabe y inyectable. inyectable. Sí. Hay distintos tipos de vía de administración y depende mucho del efecto que nosotros estamos buscando, de la rapidez con la que queremos que produzca el efecto también, ¿verdad? De acuerdo a eso se elige o se tiene en cuenta para ver cuál es la forma adecuada, ¿verdad? En la que se le tiene que administrar un tipo de medicamento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una afección respiratoria y nosotros queremos que el efecto sea un poco más rápido, entonces se opta un poco por la vía inhalatoria, ¿verdad? El famoso el PAP o ya sea la nebulización. Si nosotros, por ejemplo, estamos con algún tipo de dolor, un dolor muy grande, entonces si nosotros queremos que el efecto analgésico sea mucho mayor, entonces, por ejemplo, se opta por la vía intravenosa, ¿verdad? Porque ya se salta todo ese proceso LADME, ¿se acuerdan del proceso LADME que les dije recién? Ya se salta en el paso de liberación y de absorción, ya pasa directamente a la distribución, o sea que es mucho más rápido. Generalmente ese tipo de vías se opta en la parte de urgencias, por eso vamos uno se va a la urgencia o no vía. Colocan la vía y te colocan ahí millones de medicamentos, justamente para que el efecto sea mucho más rápido. Las vías de administración generalmente son las vías enterales, las vías parenterales y las otras vías. Las vías enterales son las vías de la parte entérica, o sea, todo lo que sería el aparato gastrointestinal. Ahí entra la vía oral, que es la común, la tradicional, la que generalmente se usa. La sublingual, que también se utiliza menos, pero se utiliza también, que se pone debajo de la lengua. Y la rectal, que es generalmente los supositorios, ¿verdad? Que generalmente se utiliza más en bebés. En bebés que no pueden tragar obviamente ningún tipo de pastilla, entonces se opta por la vía rectal. Luego están las vías parenterales, ahí ya entra la vía intravenosa, que es directo en la vena, ¿verdad? Directo en la vena. Intramuscular, que se aplica directo en el músculo. Es las inyecciones, las famosas inyecciones que nosotros conocemos. La subcutánea, que también es parecido a la intramuscular, solamente que el ángulo, si para una intramuscular el ángulo tiene que ser recto, o sea, de 90 grados, para lo que es la subcutánea tiene que ser un ángulo menor, de 45 grados generalmente. Y la intradérmica, que es debajo de la piel, que también lo que es el ángulo tiene que ser no más de 15 grados. O sea, tiene que ser así, más o menos horizontal, se tiene que administrar, ¿verdad? Y luego están las otras vías, que son la tópica. ¿Qué quiere decir tópica? Por la piel, ¿verdad? Antes las cremas, pomadas, todo eso son vías tópicas. Inhalatoria, que habíamos hablado, el PAO, nebulización. Oftálmica, por el ojo, por el ojo, las gotas, los colirios, eso que nosotros utilizamos en el ojo. Óptica, el oído. Nasal, nariz. Y vaginal. Estas son todas las otras vías, todas las formas en que nosotros podemos administrar algún tipo de medicamento. El de las vías enterales, las ventajas que tienen, principalmente la comodidad. Depende también. Para mí depende. Porque yo no puedo, por ejemplo, tragar la pastilla. Eso sí tengo que morar. Y no es rico. No hay ninguna pastilla que sea rica. Todos pueden tragar. Sí, ¿verdad? Bueno.
Las pastillas no son ricas. Salvo el geniolito. Geniolito sí. Eh, entonces, para ustedes la comodidad, ¿verdad? Que hagan, ni sienten el sabor, no sienten nada, con un sorbo de agua, de jugo, lo que sea, pasan y pueden tomar tranquilamente. Hay gente, muchas personas que no pueden, tienen que morderse así. Eh, Va a haber gente que te va a decir, no, no se puede morder. Claro que se puede morder. Obviamente que el efecto, o sea, se pierde un poco de medicamento oral a la hora de morder, aparte de lo desagradable del sabor, pero es lo mejor morder y comer así que no tomar tu medicamento, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? Entonces, no sé, hay gente que no puede. Es psicológico más que nada, ¿verdad? Porque hay veces que por más chiquitito que sea el medicamento, uno tiene que morder una vez por lo menos para poder tragar. Si no mordes ese, parece que no se puede. Entonces, el que no se muerde es la cápsula blanda. Ese no. Porque ese es líquido adentro. Yo una vez mordí y me quemó todito la lengua. Yo tomé con más. No, Entonces digo, no. ese explotó. Ese es un líquido. Ese líquido te quema después toda la lengua, la garganta, el sarro te hace. Entonces, eso no. Entonces, si el médico le receta, para más son gigantes, enormes, son así. Generalmente el etidol, pues el etidol creo que causa. Entonces, la comodidad, lo que es una de las ventajas es la seguridad, también son mucho más seguras a la hora de consumir que las parenterales porque hay mayor riesgo, ¿verdad? En las parenterales, primero lo que nada, que son más invasivas porque son mediante una inyección, ¿verdad? Son más económicas también. Y también permite lo que es la autoadministración, ¿verdad? Porque cuando son vías parenterales, que son mediante administración, tiene que estar una persona capacitada que le va a ir administrando, ¿verdad? Una desventaja es la absorción variable. ¿Por qué piensan que esa es una desventaja? En comparación, por ejemplo, las vías parenterales. ¿Por qué va a ser la absorción, va a ser variable? En mi caso, por ejemplo, que yo no puedo tragar, de una tengo que morder, yo no voy a absorber lo mismo que una persona que traga. ¿Por qué? Porque mi medicamento ya se pierde un poco a la hora de morder. Eso primero, ya voy a absorber ahí de forma diferente. También va a depender mucho del contenido que nosotros de alimentos que podemos tener en el estómago. Mientras más cargado esté nuestro estómago de alimentos, va a ser mucho más lento la digestión y va a ser mucho más lento que nosotros absorbamos. Por eso hay medicamentos que uno tiene que tomar con el estómago vacío, ¿verdad? Para que le pueda generar el efecto, ¿verdad? Es mucho más lento el efecto si nosotros tenemos un estómago muy cargado. Hay unos medicamentos que pueden causar también irritación gastrointestinal, que pueden afectarnos, por ejemplo, algún tipo de antibiótico o algo así, puede afectar el, lo que es la mucosa gástrica. Y también hay medicamentos que son hepatotóxicos, ¿verdad? Como habíamos visto hace rato, el hígado es uno de los principales órganos que depuran nuestra sangre del medicamento. Hay medicamentos que son hepatotóxicos, como por ejemplo el paracetamol. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. De las vías parenterales, su ventaja, dice que es inicio de acción rápido. ¿Por qué piensan eso? Porque es más rápido que el de oral. Recién les dije. ¿Por qué? Porque nosotros saltamos dos pasos de lo que es el proceso LATME, de la farmacocinética. Nosotros saltamos ahí el proceso de liberación y de absorción. Ya vamos directo a la distribución. O sea, mucho más rápido. La biodisponibilidad también. Nosotros, si a nosotros nos administran por vía, por ejemplo, endovenosa o intravenosa, 10 miligramos de paracetamol o de ibuprofeno o de novalgina, 10 miligramos van a generar el efecto. En cambio, si es vía oral, si nosotros consumimos 500 miligramos de paracetamol,
Capaz de esos 500, solamente 400 o 300 son los que nos van a acosar porque el resto se pierde. Se pierde ya sea se degrada dentro del ácido del estómago, no se absorbe o justo estamos con el estómago muy cargado, entonces se pierde, ¿verdad? El control preciso de la dosis, como les dije, uno controla bastante porque la dosis que se le aplica, esa dosis es la que le va a generar el efecto y son más útiles en emergencia. ¿Por qué? Porque son más rápidos, muchísimo más rápido causa el efecto. Y luego están las desventajas que son invasivas porque necesita sí o sí que se use una aguja ahora, una inyección, genera más dolor, más molestia. Hay riesgo de infección. Sino, por eso siempre tiene que desinfectar bien la zona en la que se va a aplicar, más todavía si va a ser aplicación intravenosa, porque si nosotros no limpiamos ese campo y nosotros directo agarramos y metemos la aguja en la piel, nosotros tenemos un montón de bacterias que nosotros con la aguja podemos arrastrar directo a lo que es circulación. Entonces hay muchísimo más riesgo de infecciones. Requieren también un personal capacitado, no cualquiera puede aplicar. Y son más caros generalmente. Luego tenemos lo que es la posología. ¿Alguna vez escucharon lo que es la posología? Es la rama de la farmacología que se encarga del estudio de las dosis. Por eso cada medicamento tiene su dosis. Su dosis y su duración de tratamiento, ¿verdad? Pues, no es que los médicos nomás porque se les ocurre dicen, "Ah, vas a tomar cada 8 horas durante 10 días". O sea, no es que ellos inventan eso, sino que es justamente por la rama de la farmacología, ¿verdad? Que se encargó de estudiar todos los medicamentos y ver cuál es la dosis y también la duración efectiva para ese fármaco. Entonces, eso es lo que estudian, la dosis y la duración. Factores que influyen, ¿verdad? Primero que nada está la edad. Los niños y los ancianos suelen requerir dosis más bajas. ¿Por qué piensan ustedes que necesitan dosis más bajas? Tanto los niños como los adultos. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Generalmente porque en los niños tienen menor superficie, son más chiquititos, tienen menor volumen de sangre, lo que va a hacer que si nosotros le damos una dosis de adulto puede llegarle a ocasionar algún tipo de efecto secundario, algún tipo de efecto adverso, inclusive un efecto tóxico. También tanto los niños como los adultos mayores, los ancianos tienen, o sea, en caso de los niños, no tienen todavía bien desarrollados sus órganos. Ahí incluimos lo que es riñón y hígado. Entonces, no van a eliminar con la misma, o no van a metabolizar con la misma velocidad que nosotros los adultos. Lo mismo los ancianos. Los ancianos ya tienen disminuida la función de sus órganos. Entonces, también metabolizan y eliminan mucho más lento. Por eso, esa es la diferencia. Por eso no podemos tomar la misma cantidad. Luego está el peso. El peso, la dosis de algunos fármacos se calcula dependiendo del peso, la superficie, ¿verdad?, de una persona, porque mientras más grande es una persona, tiene más volumen de sangre. No es lo mismo una persona que tiene, por ejemplo, 150 kilos, una persona que tiene 60 kilos, tiene mucho menor cantidad de sangre. Entonces, si le administramos la misma dosis, no es lo mismo. No es lo mismo para las dos personas. Por ejemplo, no es lo mismo agarrar, cargar en este, llenar de agua y ponerle 2 cucharadas de azúcar. Nosotros voy a tomar yo todo este y voy a sentir muy dulce, ¿verdad? Y no es lo mismo que yo cargue con 2 litros de agua y le cargue 2 cucharadas de azúcar. No voy a sentir lo mismo. O sea, voy a sentir que es dulce, pero mucho más leve. Es lo mismo. Luego está el sexo. Hay dependiendo del sexo, distintas hormonas, ¿verdad? Está la hormona femenina, la hormona masculina, que también puede
afectar un poco lo que es la forma en la que se metaboliza los medicamentos. La función renal y hepática, que ya habíamos hablado, hablamos muchísimo. La gravedad de la enfermedad también varía mucho dependiendo de la gravedad. A veces cuando la enfermedad es muy grave o genera síntomas muy fuertes, capaz se requiera dosis mucho más altas para poder generar el efecto que uno quiere. La interacción también siempre hay que tener en cuenta con otros medicamentos y la vía de administración. Como les dije, no es lo mismo vía oral que vía parenteral, por ejemplo, o vía inhalatoria. Entonces, la importancia de la posología es garantizar la eficacia del tratamiento, minimizar el riesgo de efectos secundarios y evita también así la sobredosificación o la infradosificación, a la que se administra muy poco. Entonces, dentro de lo que es la posología, habíamos hablado que hay un término que es el término de dosis. ¿Qué es lo que es dosis? ¿Qué es una dosis? Tenemos varios tipos de dosis. Está lo que es el concepto en general de dosis, otra dosis terapéutica y dosis tóxica. Dosis se refiere a la cantidad de un medicamento que se administra en una sola toma. Entonces, una dosis es, si yo ahora tomé 500 miligramos, esa sería la dosis, 500 miligramos en una toma. Se expresa en unidades de peso, por ejemplo, miligramos, o también de volumen, mililitros, también si es líquido. Y la dosis es un factor crítico para determinar lo que es la eficacia y la seguridad de lo que es el medicamento. Ahí entramos en dosis terapéutica y dosis tóxica. Lo que es la dosis terapéutica es la cantidad de medicamento que produce el efecto deseado, ¿verdad? Que nosotros queremos para tratar, ¿verdad? Un tipo de enfermedad o un tipo de síntomas. Minimizando así el tema de los efectos que habíamos dado hace rato, ya sea algún tipo de efecto tóxico o un tipo de efecto secundario. Y la dosis tóxica es la cantidad de medicamento que produce ya efectos dañinos. La dosis tóxica ya genera efectos tóxicos que no son los efectos que el medicamento en sí nos puede generar de forma, si nosotros tomamos de forma correcta. Si nosotros tomamos solamente 500 miligramos, que es lo que el médico nos recetó, muy difícilmente tengamos una reacción tóxica. Para saber un poco lo que es la seguridad que tiene un medicamento. O sea, si un medicamento es seguro para nosotros o es más, más difícil que a nosotros nos genera algún tipo de dosis, de una reacción tóxica, se hace una relación entre lo que es la dosis terapéutica esperada y la dosis tóxica. Se hicieron estudios ahora para los distintos medicamentos donde se hace una relación de estos dos parámetros que está ahí, que es el índice terapéutico, que es dosis tóxica 50 dividido dosis esperada 50, la dosis efectiva con el medio. ¿Por qué dosis tóxica media? Es la dosis que produce un efecto tóxico en el 50% de la población. Entonces hizo un estudio, entonces cuando se le administró a, qué sé yo, a 100 personas, se le administró, por así decirlo, 1000 miligramos de paracetamol. De esas 100 personas, a 50 personas le generó un efecto tóxico, una reacción tóxica. Esa sería la dosis tóxica para el paracetamol, por así decirlo. Y la dosis efectiva media es, se juntaron, por ejemplo, otra vez, dando un ejemplo, 100 personas, se le administró a 100 personas 500 miligramos de paracetamol y de esas 100 personas a 50 personas le generó el efecto deseado. Esa sería la dosis efectiva media. Entonces se hace esa relación, se divide dosis tóxica dividida dosis efectiva media. Mientras más grande sea, más alto sea el número, es mucho más seguro tomar. Mientras menor sea el número, es más probable que nosotros si tomamos mal podamos tener algún tipo de efecto de efecto tóxico. ¿No querés prender la luz? Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a calcular estos índices terapéuticos? ¿Tienen para anotar, verdad? Entonces, nosotros tenemos esta fórmula.
Dosis tóxica dividido dosis efectiva. Mientras más alto sea, es más seguro. Mientras más bajo sea, es menos seguro. Entonces, teniendo en cuenta esa fórmula del paracetamol, ¿cómo sería el paracetamol? Que vamos a dividir. 10.000. 10.000 dividido 1.000. ¿Cuánto sale? 0,1 me da. 10.000 dividido 1.000. No, es 1000. Es 10.000. Dosis tóxica dividido dosis efectiva. 10.000 dividido 1.000 es 10. 10. 10. Entonces, para que tengan una idea, si yo tomo paracetamol, ponerle que tomo paracetamol de 1.000, para que yo tenga una reacción tóxica, yo tengo que tomar 10 pastillitas de paracetamol de 1.000 para llegar a estos 10.000. Y ahí yo voy a tener riesgo de tener una reacción tóxica. Si yo tomo el de 500, tengo que tomar 20 de una, o sea, en el momento agarro 20 pastillas de paracetamol y ahí yo voy a llegar a lo que es la dosis. O sea, eso quiere decir que el paracetamol no es un medicamento muy peligroso, ¿verdad? Porque es demasiada la diferencia, ¿verdad? O sea, es muy difícil que uno agarre y tome 10 pastillas de 1.000 miligramos de paracetamol en una sola toma. Ahora el otro. Entonces tiene un cálculo extra que dice que la dosis tóxica es de 40 miligramos por kilogramo. Pero nosotros tenemos que nuestro paciente tiene 70 kilogramos. Entonces primero tenemos que hallar la dosis tóxica. 40. ¿Cómo? 40 por 70. ¿Cuánto sale 40? 2.800. ¿Cuánto? 2.800. 2.800. Entonces ahí tenía 400. 7. 7. O sea que yo tengo que tomar 7 penicilina de 400 para que a mí me genere recién. Entonces es muy seguro también. ¿Qué pasa si esta relación era de 1 o de 2, por ejemplo? O de 1, ahí uno tiene que tomar, pero lo que le da el médico tiene que tomar. No se tiene que pasar. Si este era 1, por ejemplo, la relación era 1, o era 2, o era 1,5, o era 2, 2,5, 2,2, o sea, es justo lo que tiene que tomar un paciente. Si pasa un poquitito ya hay riesgo de que llegue a tener algún tipo de reacción tóxica. Entonces, mientras más alto sea, es más seguro el medicamento, mucho más seguro de tomar. ¿Una consulta acá? ¿No? Ahora vamos a ver. Entran en el Kahoot.